Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Seguimos estudiando este tema tan importante, conectados con los propósitos de Dios. Y ahí en 1 Corintios 10:12, yo creo que usted ya lo sabe de memoria. Ahora lo importante es ponerlo en práctica. El que piense estar firme, mire que no caiga. Esta semana estamos estudiando la vida de José, ese muchacho tan especial que Dios utilizó para traer bendición. Y tenemos que entender que cuando estamos en contacto con los propósitos de Dios, no importa el lugar, no importa la circunstancia, para que tú y yo podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. ¿Cómo puede una persona aguantar tantas injusticias en la vida? Es la pregunta con la que quiero iniciar esta noche. Seguramente tú en una o en otra ocasión te has hecho esa pregunta. ¿Cómo poder nosotros seguir adelante con tantas injusticias? Estamos viviendo una sociedad donde hay muchas injusticias y a veces pensamos que ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Acaso José tiene un carácter masoquista o de víctima? No. Tenemos que entender este tema. Tenemos que ponerlo en el lugar correcto. José, el tema de estudio que estamos haciendo, tiene comprensión de un plan eterno de Dios para su vida. Y lo mejor es que él estaba dispuesto a ser usado por Dios. Déjame decirte que no todos estamos dispuestos a sufrir para que otros sean bendecidos. Pero aún así, hay gente que sí lo está y lo podemos ver en las cosas más sencillas de la vida, como esa persona que no come el último pedazo de pastel, aunque lo desea, pero lo ofrece a los demás. O aquella persona que es amable en todo lugar, siempre dando el lugar a otros porque sabe que Dios le ha dado su propio lugar. O esa persona que cuando escucha que alguien más está criticando o está juzgando a su prójimo, guarda silencio y entonces sabe escuchar, pero no hablar para pecar contra Dios. Esa persona que tiene la capacidad por Dios para olvidar la ofensa, porque sabe que Dios ha perdonado ya todas sus ofensas. ¿Sabes que hay gente entre nosotros así? Tal vez tú seas una de ellas. O tal vez a ti te cueste mucho trabajo ser de esas personas que siempre se están gozando, aun cuando estén en medio de una injusticia. Siempre habrá personas que se quejen de su situación, de por qué pasa esto, de por qué pasa aquello. Pero cuando estamos conectados con el plan de Dios, nosotros entonces podemos decir, gracias Señor, cuando tengo y cuando no tengo. Gracias Señor, cuando puedo hacerlo como cuando no puedo hacerlo. Si hacemos un pequeño recuento de la vida de José hasta este momento, tenemos que comprender que él era esa persona en su familia como la que mencionábamos. Fue distinguido con una túnica de colores. Sus hermanos lo odiaban por eso, lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente y entonces comenzaron a planear cómo deshacerse de él. ¿Recuerdas? Lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iban comerciando diferentes artículos rumbo a Egipto. El corazón del padre es destrozado por su pérdida. Después de ser amado y distinguido en casa, se convierte en un simple esclavo. Pero viene la pregunta, ¿se amargó? ¿Se frustró? ¿Se volvió un hombre malhumorado, resentido? No, sino que comenzó a florecer. El Señor estaba con él y entonces lo hizo prosperar en todo lo que él hacía. Estando ahí en un lugar un tanto estable en Egipto, sufre una difamación, la estudiamos el día de ayer, y entonces, debido a su integridad y su honestidad, lo envían a la cárcel. José no quiso ceder a la tentación, y no tanto por lo que los demás pensaran, sino porque él deseaba mantenerse fiel a Dios en todo momento. Allí en la cárcel sufre otra injusticia. Entonces seguramente ahí se amargó, se frustró, se convirtió en una persona resentida con Dios y con la vida. Se volvió un hombre duro, insensible, malhumorado, rebelde. No, empezó a florecer, Dios lo empezó a prosperar y ahora se convierte en el jefe de la cárcel. El guardia principal se dio cuenta que Dios estaba con él y entonces le entrega el control de la cárcel porque estaba viendo en José un hombre íntegro. ¿Cómo poder florecer ante las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo poder hacer eco de estas acciones de José? Estando conectados con Dios, estando íntimamente relacionados de una forma permanente, de una forma constante.
¿Cómo poder ser una persona alegre como José? ¿Cómo poder tener una vida sencilla a pesar de las circunstancias difíciles que nos rodean? La conexión con Dios. Esa meta en nuestro corazón constante de agradarle en todo lo que hacemos y de comprometernos a vivir una vida santa delante de Él. ¿José le estaba pasando mal entonces? Claro, claro que estaba pasando por situación difícil. ¿José estaba sufriendo? Claro, pero aún en medio de todo eso, él podía confiar en alguien mucho más grande que sus problemas. Él podía poner su vida en las manos de aquel que lo había llamado, de aquel que había hecho y trazado un plan muy especial. Estando ahí en la cárcel, conoce a dos personas muy singulares. Una de ellas, un panadero, y el otro, un copero. Los dos llegan y expresan que han tenido un sueño. Y adivina quién lo interpretó: José. ¿Cuál era el resultado de esa interpretación? El panadero iba a morir en la horca, pero el copero regresaría a su trabajo. Y aquí vemos una pequeña muestra de la humanidad de José, esa que todos tenemos, porque tal vez al escuchar esta historia tú puedes llegar a pensar que José era extraterrestre, o que José no sentía, o que no sé, tal vez estaba absorto con lo que pasaba. No, José también era humano. Y José también tenía debilidades como tú y como yo. Fíjate cómo le dice al copero, cómo le dice ahí en Génesis 40, versículos 14 y 15. Le dice José: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Y José sigue diciendo: háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cómo José seguía siendo humano, como tú, como yo. Como muchas veces cuando estamos inmersos en la situación difícil, tenemos dos caminos: uno, bendecir, o la otra, maldecir. Tenemos el camino de agradar a Dios o de tratar de salir lo mejor posible librado. Cuando interpreta el sueño, él sabía perfectamente bien que ese hombre que era panadero iba a morir, pero que el copero iba a regresar a su trabajo. Por eso José le dice: oye, te pido un favor, cuando todo esté bien, cuando regreses a la normalidad, por favor, háblale de mí al faraón. He sido tratado injustamente. Tal vez podemos pensar aquí: ¿José dejó de confiar en Dios? No, solo muestra que también él estaba pasando por un momento difícil, que muchas veces tú o yo es lo que nos hace tomar una decisión, o de regresar a Dios, pedir su ayuda, o el de alejarnos de Él y resentirnos contra Dios. Pero ¿qué pasa? Génesis 40, versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Este es un sentimiento que tal vez tú y yo en algún momento hemos experimentado. Como cuando estás esperando el favor de alguien y ves tu celular y lo vuelves a ver, si está prendido, si tiene pila, si tiene recepción. No me ha hablado, me va a hablar. Y llega un momento en que pareciera que la gente se olvida de ti y de mí. Pero yo le hice un favor. José podría haber estado diciendo: pero yo fui una buena persona para él. Le dije exactamente qué es lo que iba a pasar. Y este ingrato se olvidó de mí. Este ingrato, este malagradecido se olvidó de mí. No sé cuántas veces tú y yo hemos dicho eso. ¿Cómo es posible que después de haber ayudado se olvidan de nosotros? ¿Cómo es posible que después de haberlo tratado bien, mira, ni siquiera una llamada de agradecimiento? Dice que se olvidó por completo de José. Y qué tremendo es esto, porque dice que nunca más volvió a pensar en él. Déjame decirte que aún no era el momento, aún no era el tiempo para que José dejara la cárcel. ¿Por qué? Porque no era el tiempo en los propósitos de Dios. No era el tiempo. Dios estaba trabajando con la vida de José. Él le dice: te pido que no te olvides de mí. ¿Cómo me gustaría que me sacaran de aquí, que me liberaran, que me ayudaran?
necesito que alguien, no sé, hable con Faraón, he sido tratado injustamente. Pero déjame decirte que Dios tiene su tiempo. Y este tiempo es perfecto. Muchas veces es momento de esperar y entonces poder ver el poder de Dios, pero a su tiempo. ¿Qué pasa? Leemos ahí en Génesis 41:1. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. ¿Cuánto tiempo después? 2 años después. 2 años todavía más, 730 días, estuvo José en esa cárcel. Pero ahorita había llegado el momento. Faraón iba a necesitar de un hombre íntegro, honesto y siervo de Dios que pudiera interpretar su sueño. ¿Quién era? José. Algunos trataron de interpretar el sueño de Faraón, pero no tuvieron resultados favorables. Y entonces llega aquí el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, porque encontramos a un viejo conocido, el copero, que dice lo siguiente, versículos del 10 al 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Ay, copero, por fin te acuerdas. ¿Qué pasa? Está viendo que nadie puede interpretar el sueño. Está viendo que Faraón está empezando a molestarse, enojarse, porque nadie puede cumplir sus demandas. Y entonces el copero tiene una super idea. Ah, sí, me acuerdo. José, sí es cierto. Y entonces va y le dice a Faraón, me acuerdo que vi un joven hebreo. 2 años después. 2 años después. No sé cuántos años, cuántos días, cuántos minutos, meses has estado esperando que Dios responda o que Dios te dé lo que tú crees que necesitas. Yo te digo en esta noche, espera, confía, porque Dios tiene un plan muy especial. Y mientras llega el cumplimiento de su plan, bendice, agradece, comparte y gózate, porque el tiempo de Dios es perfecto. Llegamos a la parte de esta historia en la que podemos decir, por fin, ¿cuánto tiempo el copero olvidó la bendición recibida de José? ¿Cuánto tiempo? 2 años. Pero cuando tú y yo estamos en contacto con Dios, podemos ser instrumentos de su amor bajo cualquier circunstancia. Ahora, si tú fueras José y el copero malvado, malagradecido, ingrato viniera a pedirte un favor, ¿accederías? Cuando la gente te trata mal, ¿la saludas? ¿La ayudas? ¿La bendices? ¿O simplemente la tratas con el mayor de tus desprecios? Ah, sí, ¿verdad? Ahora sí me necesitan. Ahora sí me están llamando. ¿Qué creen? ¿Que aquí va a estar su José esperándolos todo el tiempo? ¿Cómo me encanta cuando hay gente que hace eso? Porque en lugar de decir, es el tiempo de Dios, es el tiempo perfecto de Dios, así que aquí estoy listo, heme aquí, ¿qué puedo hacer? Hay gente que tiene situaciones inconclusas en su corazón que le impiden recibir bendición y compartir bendición. Fíjate estas hermosas palabras de Jesús que leemos ahí en Mateo 5 del 43 al 48. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Versículo 45. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Versículo 46. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Versículo 47. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Y termina diciendo, ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. Tú y yo
hemos sido llamados a estar firmes en Él. Tú y yo hemos sido llamados a ser canales de gracia, canales de bendición. Y cuando tú y yo estamos firmes en los propósitos de Dios, conectados con la voluntad de Dios, nos convertimos en personas estables. Nos convertimos en personas fuertes. Nos convertimos en personas agradables delante de Dios. José nunca cayó porque estaba firme en Dios. Estaba firme en sus promesas. Él conocía del amor y de la protección de Dios a pesar de sus circunstancias, a pesar de las injusticias por las cuales había tenido que atravesar, porque él creía que Dios tenía un plan muy especial. Esta noche podemos decir, yo quiero ser un canal de gracia para la gente. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos estar relacionados de manera personal y constante con los propósitos de Dios. Tal vez estás pasando por persecución este día, o tal vez te sientes que estás ahí en el pozo, o tal vez te sientes que vas camino a ser vendido a Egipto. Te están difamando, o te sientes en la cárcel olvidado. Dios tiene un plan y Dios desea cumplir esa promesa en tu corazón y en mi corazón. ¿Sabes qué es lo que necesitamos hacer? Esperar, confiar y tomar un asiento en la primera fila para ver el poder de Dios. Últimamente alguien que te ha ofendido te ha pedido ayuda. ¿Qué hiciste? Últimamente alguien ha hablado mal de ti, pero ahora necesita de ti. ¿Qué vas a hacer? José tenía bien claro a quién servía. José sabía perfectamente bien que el plan de Dios era perfecto. Y sí, tal vez fue débil al momento de decir al copero, acuérdate de mí. Tal vez tú y yo lo hemos hecho. Pero inmediatamente necesitamos regresar a confiar, a esperar y entender que estamos siendo cuidados en las manos de Dios. Que muchas veces pasaremos por momentos difíciles, que muchas veces tendremos que ser objeto de injusticia, pero recuerda que esto es mucho mejor si estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Oramos. Señor, en esta hora, si alguno de los que estamos aquí en esta noche estamos pasando por un momento difícil, nos ponemos en tus manos. Señor, si alguien en esta noche está siendo tratado injustamente, Padre amado, cumple tu promesa, cumple tu voluntad. Que ese plan perfecto que tienes para nosotros, Señor, lo podamos comprender, lo podamos abrazar y esperar en que tú hagas grandes cosas. Señor, te pedimos por aquellos que nos difaman. Te pedimos por aquellos que nos insultan. Te pedimos por aquellos, Señor, que han actuado de una manera ingrata hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, porque nosotros ya hemos sido bendecidos por ti. Padre amado, danos paciencia para esperar tu tiempo. Danos paciencia para conocer tus planes. Pon en nosotros fe y esperanza para saber que estamos siendo cuidados en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por tratarnos con tanto amor. Esta noche te bendecimos. Queremos ser canales de gracia. Queremos ser instrumentos de amor en tus manos. Y Padre amado, que cuando alguien venga y solicite nuestra ayuda, nosotros podamos dar de lo que hemos recibido de parte de ti. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, porque nunca nos dejas y porque sabemos que tu plan se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengas una noche maravillosa.